Vamos a Lucas 22. Como ustedes saben, en la semana estamos dando una serie en los grupos pequeños de los milagros de Jesús. Hay milagros que ocurren luego de una oración o un ayuno o una petición o una campaña de un tiempo donde uno sabe que uno tiene uno es retado a un nivel de fe mayor y creemos, ¿verdad? Por milagros así, Jesús se preparó en oración 40 días en el desierto y luego de eso vemos a Jesús sanando y comenzando su ministerio. Vemos milagros en la iglesia, que luego de que la iglesia se levanta y ora y se une en oración por un Pedro, por ejemplo, que estaba en la cárcel, Dios escucha esa oración y hace que la oración de Dios la oración a Dios es poderosa, amén. Y podemos nosotros unirnos y creer por un milagro, y si estamos en un espíritu, Dios hará su voluntad en el nombre de Jesús, amén. Pero hay milagros también que Dios se los reserva, y cuándo y el cómo, y nadie sabe que va a ocurrir un milagro. Aleluya, gloria a Dios. Y este es uno de estos milagros que yo le llamo que es un milagro inesperado. Y vamos a buscar el versículo 47 de Lucas 22. Y dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos espada. Ya estábamos ready, Señor, dinos. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Yo creo que le vamos a dar provecho leyendo también otros pasajes paralelos de esta misma historia en los evangelios. Así que vamos a Juan 18, el evangelio de Juan 18, versículo 2 al 11. Y vamos a leer esta misma historia desde el ángulo y la perspectiva de Juan, del apóstol Juan. Así que busque Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Lo tienen, hermano? Y dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Eso a mí me dio un dolor en el corazón. Judas sabía dónde encontrar a Jesús, porque era un lugar reservado para ellos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondió Jesús Nazareno. Les respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Si me buscáis a mí, dejad a ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ya sabemos quién fue, ¿verdad? Pedro, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hay otra porción también en Mateo 26. Quiero leer el ángulo de Mateo también, búsquelo conmigo. En Mateo. Mateo 26, 47. Gloria a Dios. Cuando lo tenga por ahí, diga: Dios me habla. Dios me habla.
Sí, porque eso es lo que hacemos cuando leemos la palabra. Sí, amén. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado la señal diciendo: al que yo besare, a ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión eran 6,000 soldados. Así mismo. Multiplique 12 por 6. 12 por 6. 72,000 ángeles. Pero Jesús dice más de 12. Pero como entonces se cumplirían las escrituras, que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, le huyeron. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque tú eres fiel. Y tú hoy vas a ministrar nuestro corazón. Yo lo creo, Señor. Y tu Espíritu Santo está aquí. No simplemente para que seamos informados, sino que seamos transformados. Y que esta palabra no simplemente sea un conocimiento más, no sea una visita más a la iglesia, no sea simplemente un hacerme sentir bien de que vine hoy, sino que sea una confrontación del Espíritu, un reto en nuestro nivel de fe, un reto, Señor, en nuestro camino a formar nuestro carácter cristiano. En el nombre de Jesús. Así lo creemos. Así que este es el milagro, yo le puse el milagro de Marco. Y no es Marco el que escribió, es Marco con L. Y esa se me hace más fácil decir que Marco, porque Marco, a los que tenemos frenillos, suena como Marco. Pero este no es Marco el discípulo, este es Marco el siervo del sumo sacerdote. Alguien que servía en el templo, probablemente un levita. Porque los que servían en el templo eran levitas. Los levitas eran porteros. Se encargaban de la limpieza y orden del templo. Recibían la gente en las puertas, recibían las ofrendas, los sacrificios, los diezmos. Los levitas educaban a las personas acerca de las cosas de Dios, de la ley. Mantenían el tema vivo de cómo acercarse el pueblo a Dios, de las cosas que Dios pedía y quería. Ese era Marco. Marco era alguien que estaba en las puertas de la iglesia, en las puertas del templo, desde el punto de vista judío, y estaba allí interactuando con el pueblo por una parte, pero también interactuando con sus supervisores, que eran los sacerdotes, los que estaban encargados de llevar las ofrendas, ofrecer los sacrificios. Y Jesús menciona que los levitas y los sacerdotes pasaron de largo en la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Parece que los levitas y los sumos sacerdotes no tenían buena fama, aún estando en el templo, aún estando en la iglesia. A veces no sabían discernir quién era su prójimo, como en el caso del arresto de Jesús, no sabían discernir quién era Jesús. Así que los levitas y los sacerdotes tenían un rol bien importante en la sociedad, tenían un rol bien importante en la formación espiritual del pueblo, y eran uno de las personas, de este grupo de personas que estaba allí en el arresto de Jesús. Habían levitas, habían sacerdotes, habían principales del templo y de la sinagoga. En uno de los pasajes se dice que es una turba. En otros pasajes dice que era casi una legión. Y estamos hablando de una compañía de soldados, dice uno de los pasajes. Y una compañía era una décima de una legión, que son 600 soldados. Ahora, no sabemos bien si eran los 600 completos, pero
Imagínense que era de noche. Jesús había acabado de compartir la cena como hicimos nosotros. Y se dirigió al monte, al huerto de Getsemaní a orar. Y allí estaba en un lugar que sus discípulos y ellos acostumbraban ir para conversar. Y de momento comienzan a llegar antorchas. Jesús ya se había preparado en oración en ese momento, porque una vez arrestaran a Jesús, su vida humana iba a estar en manos de los pecadores. En manos de gente que él, teniendo la autoridad para hacerle daño, él teniendo la autoridad y el poder para destruirlos ahí mismo, él escogió ser obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, porque esa era la voluntad del Padre. Así que estaba gente del templo, habían fariseos, habían sacerdotes, habían levitas, habían muchos soldados, habían discípulos, y estaba, dentro de los discípulos estaba Judas y estaba Pedro, que son dos personas bien importantes en esta porción de la historia, y estaba sobre todas las cosas, estaba Jesús. ¿Por qué no actuaron de día? Les pregunta Jesús. ¿Por qué no actuaron de día? Si yo estaba en el templo con ustedes continuamente, ¿por qué tuvieron que hacerlo durante la noche? Jesús dice, ¿por qué me tratan como un ladrón cuando pudieron haber hecho esto a la vista de todos? Pero Jesús les permitió manifestarse. Jesús les permitió que siguieran con su agenda. Porque siempre hay dos agendas, recuérdese eso, siempre hay dos agendas. Está la agenda terrenal, está la agenda del enemigo, pero sobre todas las cosas está la agenda de Dios. El reto del creyente es siempre ver la agenda de Dios. Y a veces no la podemos ver, pero podemos confiar que la agenda de Dios es mejor que la de nosotros. No importa las circunstancias de nuestra vida, tú vas a pensar, el reto del cristiano es pensar ¿qué Dios puede hacer? ¿Qué Dios va a hacer? Esta es la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Hermano, estar sometido a la agenda de Dios no es fácil, conlleva sacrificios. Estar sometido a la agenda de Dios conlleva obediencia en circunstancias y ocasiones que muchas veces no son las ideales para obedecer. Lo vamos a ver ya mismo. Pero siempre hay dos agendas. Y recuérdese que el enemigo nunca le gusta hacer las cosas públicamente. El enemigo siempre va a buscar hacer las cosas en secreto, en tinieblas, donde nadie lo ve. ¿Por qué usted cree que los crímenes mayores, la mayoría de los crímenes, eso ha ido cambiando, verdad? Imagínense, pero antes se decía que el que sale de noche mucho está buscando problemas. Y la mayoría de los crímenes se hacen por la madrugada. La mayoría de las locuras y las infidelidades y las cosas se hacen en secreto. La mayoría de las mentiras y de todas las cosas que surgen se hacen en lugares donde uno no quiere que nadie lo vea. ¿Sí? Yo me acuerdo que una vez nosotros nos escapamos de la escuela cuando estábamos en grado 12, en mi clase graduanda. Y no le dijimos a los maestros, pero le dijimos a los padres, que íbamos a nuestros padres, teníamos el permiso de nuestros padres, pero los maestros se enfogonaron con nosotros. Y la directiva de la escuela se molestó mucho con nosotros. Porque aunque teníamos el permiso de los padres, ellos no lo sabían. Y entonces eso fue un problema y no quiero traer en esa, ¿verdad? Eso fue un problema serio, bien serio, hasta el punto de que pues unos padres se aliaron con nosotros y hubo una situación en la graduación. Solamente digo que desde que eso ocurrió no han vuelto a hacer graduaciones en la iglesia bautista del pueblo. Y una vez yo había al pastor y yo le pedí disculpas, el pastor Maura, después de muchos años. Porque uno es como joven, ¿verdad? Uno le gusta hacer las cosas en secreto. Porque esa es la naturaleza pecaminosa. Uno le gusta esconder. El enemigo opera así. El enemigo opera con la agenda de tiniebla. Pero Dios les dice, déjalos que se manifiesten. Jesús les dice, déjalos que se manifiesten. Porque así uno sabe quién es quién. Jesús no los detuvo. Jesús sabía que había un propósito mayor. Ya mismo llegamos a Marcos, pero esto es importante.
Jesús sabía que era la hora de tomar la copa que el Padre había reservado para él. ¿Se acuerdan cuando Jesús ora un poco antes de esto? Usted puede buscar Lucas, ese primer pasaje que leímos, y Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta era la copa, aquí comenzaba. Y el término copa, ahí podríamos hacer otro estudio de eso, pero básicamente cuando la Biblia usa ese término está hablando de la ira de Dios, está hablando de un juicio, de una consecuencia. Y Jesús sabía lo que le esperaba, la consecuencia del pecado, la consecuencia de la traición, la consecuencia de un mundo que no le aceptó como el Mesías por su enseñanza. De un mundo que quería un líder político versus una persona que trabajara con el problema más grande del ser humano, que es el problema que hay en el corazón del hombre, que es la ausencia y la separación de Dios. Pero no lo querían así. Así que le tenían reservada al Padre una muerte difícil, una hora difícil. Y Jesús dice: esta es la copa del Padre, me la tengo que tomar. Así mismo como hacemos nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos problemas difíciles, decimos: Señor, mándame más y más me merezco. Ustedes han dicho así al Señor. Así no dice: Señor, quítame esta copa, le decimos. Qué ironía usar violencia contra Jesús, ¿verdad? Aquel que tenía el poder y que había usado su poder para aliviar el dolor. Había usado su poder para sanar. Que había usado su poder para salvar durante 3 años y medio en su ministerio. Contra él se nos vamos a levantar. Muchas veces abusamos de aquellos que sabemos que se van a quedar callados, que no van a decir nada. Muchas veces abusamos de aquellos que son serviciales, que corren la milla extra. Muchas veces abusamos de aquellos que son los más que asumen responsabilidades en la familia y en la iglesia y en el contexto del trabajo. Hasta eso puede pasar también. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces otros se recuestan de la bondad de otra persona? Y porque hay personas buenas, porque hay personas responsables, otros se echan para atrás y abusan de ellos. Hay gente que está acostumbrada a no responder las ofensas, a no responder las palabras hirientes. Pero no te equivoques, muchas veces esas personas aman a Dios y por eso no lo hacen. Por eso no responden. Lo que las personas no saben es que no hacemos esas respuestas públicas cuando tendríamos el derecho, después de haber recibido una ofensa como esta. Jesús tenía el derecho de defenderse. Pero él estaba pensando en la agenda divina, no en la suya. Y muchos de nosotros a veces hemos sido ofendidos, a veces hemos sido heridos, y nos hemos quedado callados así como Jesús. Yo quiero decirte, hermano, que en la agenda de Dios hay un plan y hay un propósito. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Nosotros estamos caminando en la voluntad del Padre, por eso a veces nos tenemos que quedar callados. Por eso a veces requieren que en estos momentos nuestra madurez sea formada. Pero en nombre de Dios aquí se hicieron algunas cosas bien feas. Falsos pensamientos acerca de Jesús inundaban esta escena. Él se queda el rey. Mentiras que se habían creído acerca de Jesús. Él va a liderar una revolución. Él es un falso maestro, pensaban los fariseos y los sacerdotes del templo. Él se hace igual a Dios. Hay que aprenderle. Ideas falsas llevan a malos sentimientos. Odio. ¿De dónde sacaron tantos palos? Tantas armas para alguien que enseñaba públicamente sin armas y sin nada. Una compañía de 600 soldados, más levitas, más siervos, más un montón de gente para aprender a alguien que solamente había usado su poder para bien. Pero aquí quiero enfatizar en 3 figuras o 3 personas principales en esta historia.
Primero en Pedro, luego en Marcos y luego en Jesús. Y yo quiero decirle que nos podemos representar por cada una de las tres. Pero a quien nos debemos de parecer es a Jesús. Amén. Pero Pedro nos representa a todos. ¿Sí? Pedro es aquel creyente que actúa por impulso. Aquel que cuando debe imitar al maestro tiene su cuchilla lista. Y hay cuchillas, hermano. Aquel que está listo para disparar, deja que me diga que se la tengo preparada. Deja que venga donde mí. Deja que me dé la explicación, que ya yo sé lo que me va a decir y ya yo sé lo que yo le voy a decir. Tenemos la cuchilla lista en muchas ocasiones. Dígame, no diga, pero es la verdad. ¿Sí? Ya yo sé lo que voy a decir a mi jefe. Ya yo sé lo que voy a decir a mi esposa, a mi esposo. Ya yo sé lo que voy a decir a mi vecino. Se la tengo preparada, que me está tirando la hoja para mi lado. Algunos tienen vecinos que hacen eso, otros no. Otros tienen buenos vecinos. Pero Pedro era impulsivo. Ustedes no son impulsivos, ustedes son una iglesia hermosa, sabia, paciente, tranquila, con dominio propio y templanza. Esos son allá otros creyentes. Hijos de Dios, de luz. Pero Pedro andaba con su cuchilla lista. Miren, 3 años y medio con Jesús y todavía sacaba la cuchilla por cualquier cosa. Hay gente así en la iglesia, años en la iglesia y todavía con la cuchilla lista. Porque para ellos lo más importante en su agenda es defender su ego. Defender su valor. Y quizás nosotros, como fuésemos como Pedro, hay que ser honestos, si estuviésemos ahí en la misma circunstancia y desconociéramos la agenda de Dios. ¿Pero sabes por qué no conocían la agenda de Dios? Porque unos tiempos antes de este evento, Jesús los invitó a orar con ellos. Jesús los invitó a orar. Si hubiesen orado con Jesús, si hubiesen dado cuenta es que Jesús estaba preparando su corazón, porque él sabía que iba a ser entregado. Padre, pasa de mí esta copa, que no se haga su voluntad. Pero todos se durmieron. Y Jesús los levantó, por favor, oren conmigo, y otra vez se volvieron a dormir. Y a la tercera vez Jesús oró 3 veces, dice la palabra. Y mientras más fuerte y agonía era la que Jesús sentía, allá Pedro y los demás discípulos, ¿dónde estaban? Durmiendo. Mientras más grande sea la circunstancia, más grande tu necesidad de oración, hermano. Mientras más retos para tu carácter, más tiempo en la presencia de Dios. Mientras más retos tengas para luchar con situaciones y conflictos con personas que están uno con uno todo el tiempo, hermano, más nos tenemos que meter en la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien entiende? ¿Lo está viendo ahí conmigo? Claro que él no sabía que había una agenda, sino estaba orando. No estaba con el maestro. No estaba en línea con él. Lo acompañaban, pero no estaban espiritualmente unidos todavía. Y es así, en ocasiones a veces no conocemos lo que Dios va a hacer y nos desesperamos. Pensamos que Jesús no tiene los recursos para defenderse él mismo si quisiera. Déjame yo defender al maestro, tú sabes, porque yo soy el que tengo la cuchilla. Eso fue lo que pensó Pedro, ¿verdad? Aquí yo estoy. Y Pedro sí pensó, porque a veces podemos decir que no pensó. Pero ese es Pedro. Somos nosotros. Pero Jesús tenía los recursos, lo leímos en Mateo. ¿Acaso piensas, Jesús le dice, mira, guarda tu espada? ¿Acaso tú piensas que yo no puedo orar ahora mismo y Él no me va a dar 12 legiones de ángeles? Pero Dios me dijo que no, tengo que pasar por esto. Pedro, esto es parte de la agenda divina. Tranquilo. Esto es para que la Escritura se cumpla. Se cumplió lo que dice Isaías 53, que fue contado con los inicuos. Fue contado con los pecadores.
Y eso es lo que cita ahí Mateo y lo que cita Juan y lo que cita Lucas en Mateo 53. Isaías 53, perdón. Y en ocasiones la falta de control al hablar y la falta de control al actuar está relacionada con nuestra ignorancia de la agenda divina. Está relacionada con que no conocemos al Dios que lo gobierna todo. No conocemos quién es Jesús. No conocemos que hay una agenda mayor. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Impaciente, que quieren todo a su manera. ¿Qué pasaría? Esta pregunta, yo sé que fue el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si en vez de sacar la espada que hiere, sacáramos la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. Dice la palabra en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las tres esferas de guerra espiritual y de guerra en la tierra están representadas en ese verso. Dios no me dio un espíritu de cobardía, de temor, sino de poder. ¿Para qué yo necesito el poder? Para pelear contra el diablo. El evangelio es poder de Dios. Y cuando yo oro, la presencia de Dios me respalda. Eso no quiere decir que yo voy a hacer lo que me da la gana. Lo que quiere decir es que cuando yo oro y el enemigo está ahí, el enemigo tiene que respetar el poder de Dios en mi vida. Porque el Espíritu Santo en nosotros es un espíritu de poder. Ay, ¿cuál es el siguiente nivel? El nivel terrenal. Es el nivel del amor. Cuando yo trabajo con las personas no son el diablo. Algunos son instrumentos. Pero las personas no son el diablo. ¿Cómo yo gano a las personas? Con amor. Con amor. Cristo tenía aquí contrincantes desde el punto de vista humano. Gente que le quería hacer daño. Pero ¿cómo actuó él en su momento más difícil, en su arresto? Si él hubiese querido, le hubiese mandado ángeles ahora mismo que lo defiendan. Simplemente compensarlo y pedírselo al Padre. Pero él callado. Actúa en amor. No simplemente actúa en amor hacia Pedro, actúa en amor hacia Marco, actúa en amor también por cada uno de nosotros. Porque por ahí llegó a la cruz. Así que con el amor ganamos a la gente. Y el dominio propio. 2 Timoteo 1:7. El dominio propio, ¿para qué? Para ganar la batalla interna, la de nosotros. Qué difícil es controlar la lengua. Qué difícil es controlar la mente. Qué difícil es decirle a estos pies camina y haga la voluntad de Dios, levántate. Sal del ocio. Porque el dominio propio no es solamente para dejar de hacer lo malo, el dominio propio es para tener la determinación también para hacer lo correcto. El dominio propio es poner límites a nuestra conducta. Y eso es lo que Dios quiere. Una iglesia con dominio propio. Diga amén o diga ay. Amén. Es que Dios me dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Créalo, hermano. Gloria a ti, Señor. Fórmelo en el nombre de Jesús. Amén. Satúrese de esa verdad. El Espíritu Santo está sobre usted. Guarde su cuchilla. Amén, amén, amén. Gracias. Aleluya. Guarde su cuchilla, callado, confía en la agenda de Dios. Aleluya. Amén, Señor. No responda a todos los insultos. Sea sabio cuando responder. No tiene que estar defendiéndose todo el tiempo. No tiene que estar todo el tiempo en un nivel de tensión alto, tratando de buscar que su nombre no sea manchado. Mire, hermano, si Dios lo conoce a usted y usted conoce a Dios, eso es suficiente. Confía en la agenda de Dios. Aleluya. Amén. Ay, Señor, que mi pasado, tu pasado ya Dios lo borró. Tu pasado ya Dios lo perdonó. Tu pasado ya Dios lo limpió. A Dios no le importa tu pasado. A Dios le importa tu presente y tu futuro.
Aleluya. Pero el que vive bajo a la merced de su impulso y su mal carácter, hiere a otros. Sí, Señor. Es el mensaje de hoy, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Dios, por tu Hiere a otros, el que no tiene control, hiere a los demás. El que no sabe controlar su área sexual, el que no sabe controlar su lengua, el que no sabe controlar sus pensamientos, el que no tiene la determinación de servirle al Señor y siempre está a la merced de su estado de ánimo. El hombre de doble ánimo, dice la palabra en Santiago capítulo 1, es inconstante en todos sus caminos. Comienza una cosa y no la termina. Comienza a orar y no termina. Comienza a estudiar y no termina. Comienza a perseverar y no alcanza nada porque está a la merced de su estado de ánimo. Aleluya. Pero tenemos dominio propio en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba y te adora, Dios. Santo eres Dios. Así que yo creo que aquí hay algunos Pedros que necesitan que Jesús les diga, guarda la cuchilla. Y antes de eso Jesús le dijo, basta ya de pensar así. Aleluya. Ya regañó. Eso fue lo que le dijo, basta, porque yo sacamos la espada, Dino, estamos listos, Señor. Y Jesús le dice, basta, hermano, basta, con tanta palabra hiriente. Basta ya del mal carácter. Basta ya de estar todo el tiempo en este estado de, hermano, vivimos en una sociedad tan violenta que la iglesia a veces no se distingue. Quizás no tenemos un arma, quizás no matamos a nadie, quizás no estamos amenazando de muerte a nadie, hermano, pero tenemos que hacer la diferencia en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Si usted a lo mejor no mata a nadie, pero no ama sacrificialmente, ¿cuál es la diferencia? Escuchemos la voz del Espíritu, que quiere poner un carácter nuevo en nosotros. Pero no solamente Pedro nos representa a nosotros, también Marco nos representa a todos nosotros. Marco, llegamos a Marco, por fin. Ahora puedo predicar. Marco somos aquellos que hemos sido heridos por un impulso de otro. ¿Sí? Y lo cargamos en el corazón. Gloria a Dios. Porque el que ha sido herido, hermano, y no ha perdonado, se le queda esa marca ahí. Una vez leí una ilustración muy buena. Y esto aplica para los Pedros y para los Marcos que podamos estar aquí. Y es que las palabras hirientes se comportan igual como cuando uno está dando con un martillo a un pedazo de madera con un clavo. Cada vez que yo clavo en la pared, dejo una marca. Y esas son tus palabras. Tus palabras, imagínense que están ahí marcadas en el corazón de alguien. Las buenas y las malas están ahí. Las puedes retirar. Puedes decir, no quise decir eso. No fue mi intención. Pero quitas el clavo, pero la marca se queda. Ahí está. Por eso es que uno tiene, mira, si uno no tiene nada bueno que decir y uno quiere decir algo constructivo, mejor haga silencio y pídale en oración al Señor cómo usted puede expresarse, canalizar las emociones que siente, que lo más seguro tiene razón, porque cuando a mí me explican, pastor, pero es que usted no sabe, pero yo sé que tiene razón, pero usted lo que no debe tener razón es, usted no puede usar un momento difícil y oscuro. Usted debe aprovechar ese momento y no hay que el momento le coja a usted el control. Y usted debe aprovechar ese momento y canalizar esa emoción de una manera que usted, cuando esté listo para expresarse, de una manera que a Dios se lleve la gloria, cuando usted se exprese, usted se expresa. Diga amén o diga ay. ¿Podemos proponernos eso en el nombre de Jesús? Me voy a callar. Estoy herido. Me metieron un cuchillo. Me cortaron la oreja. Me hicieron daño, me hirieron, pero
Y tengo razones para hablar, pero lo voy a hacer de una manera que Dios se lleve la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Y si en el momento que tengo, las emociones tienen el control, tengo que tener mucho cuidado. Y no estamos anulando aquí a nadie, ni la identidad de nadie, porque ahora el culto afuera es ¿verdad? Que tú puedas expresarte y que tú puedas ser quien tú eres. Y si esa eres tú, pues eres tú y la gente tiene que aceptarte así. No, la gente no tiene que aceptarte así. ¿Quién te dijo eso? Eso es. Si la gente no le gusta cómo te expresas y si insultas, pues la gente no te va a aceptar así. Así es. El que quiera aceptarte así, pues va a aguantar los impulsos tuyos. ¿Es así o no es así? Pero está bien si tú quieres ser así, pero yo creo que el creyente tiene un camino, tiene una cruz por delante, tiene una copa que tomar y el creyente tiene que tomar la decisión. Aún expresando lo que yo siento, debo de hacerlo de una manera que Dios se lleve la gloria, que Cristo se vea en mi vida cuando yo expreso aún mi dolor. Fíjense, se nos pasa de perspectiva este milagro porque Jesús en ese momento estaba siendo traicionado por uno de sus 12. Si Pedro tenía razones para estar ofendido porque estaban entregando a su maestro, ¿cuánto más Jesús? Que tuvo muchas conversaciones con Judas, que lo discipuló, que le enseñó, que le dio la confianza de la bolsa, de la tesorería, del ministerio. Sí, porque ellos recogían ofrenda, para los que dicen que Jesús no recogía ofrenda. Pero eso es otro tema. Es otro ídolo, el dinero, que si lo tocamos, a la gente no le gusta que le toquen sus ídolos. Pero hoy estamos hablando de otro ídolo. El ídolo de la impulsividad y del mal Aleluya. carácter. Pero Marco nos representa también a todos nosotros. Jesús estaba siendo traicionado. Con un beso de entregas al maestro. Y aún así sanó la oreja de Marco. Aleluya. En su momento más oscuro, sanó la oreja de alguien que estaba herido. Marcos son aquellos sordos espirituales que estamos en el templo, pero no podemos reconocer al Mesías. Oh, wow. Santo. Sí, porque ese era el levita, recuérdese. Y ahí estaba, él estaba con la turba de los que venían a llevarse a Jesús. Ese es Marcos. Hablando de Dios todos los días y tenía a Dios de frente y no lo había visto. Ay, Dios santo. Vive Jesús. Enseñando acerca de Dios y con Dios ahí de frente, aun cuando Jesús dijo, yo soy, que retrocedieron. Ayer. No dice la Biblia exactamente qué fue lo que pasó, cuántos estuvieron en el piso, si fue que se arrodillaron y tuvieron que postrarse. Yo entiendo que fue esa. Tuvieron que postrarse ante Jesús, pero Jesús los deja otra vez que se acerquen y les repita, ¿a quién buscan? Ah, Jesús Nazareno, yo soy. ¿Me sigue, hermano? Ahí estaba Jesús. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Y ahí estaba Marco, no lo podía ver. No tenía oído espiritual, no tenía visión espiritual, aún sirviendo las cosas del Señor. Y aún así Jesús le muestra su amor y su gracia y su misericordia. Vive Jesús. Aleluya. Son aquellos que necesitan recibir amor y el milagro a pesar de su error. A pesar de sus falsas creencias, a pesar de estar mal. Jesús como quiera. A veces usted piensa que la gente está abusando de Jesús. Porque ese es el pensamiento que tenemos que quitar también. Que cuando hacemos algo, si lo hacemos, debemos hacerlo para el Señor. Amén.
No lo estamos haciendo esperando que la gente nos recompense. Es más, cuando usted sirva a alguien que no es cristiano, quizás no tiene la misma doctrina, quizás no está en lo correcto según lo que creemos en la palabra, usted primeramente lo hace para el Señor. Amén. Quizás esa persona no le pueda pagar, quizás esa persona no pueda darle las gracias, quizás esa persona es un marco que no sabemos qué pasó con él. Si se quedó en el templo en su error, o se convirtió más tarde en el camino, no sabemos, la lectura se queda abierta, el final se queda para que usted y yo especulemos un poco. Lo que sabemos es que Jesús, a pesar de la condición de Marco, le sanó la oreja. Amén. Aleluya. Bendito tú eres, Señor. Gracias, Dios. La iglesia no debe condicionar ni su ayuda, ni su finanza, ni su bendición, ni su servicio, ni nada de lo que hace lo debe condicionar a que unas personas crean y otros no. Nosotros, si queremos ser como Jesús verdaderamente, tenemos que llevar el mensaje y actuar en amor, no importa quién tengamos de frente. Puede ser la persona más tatuada, puede ser la persona más loca, puede ser la persona más rebelde, puede ser la persona que más daño te haya hecho, pero Jesús nos dice, ama. Amén. No es fácil. Ay, Yo no estoy diciendo que aguanten maltrato tampoco, tengan cuidado, ¿verdad? Se puede malinterpretar. Porque usted tiene que velar por su seguridad, porque Dios le dio a usted el derecho de vivir. No se lo dio Dios, no se lo dio el hombre. Y no puede permitir que nadie se lo quite. Y si su vida se ve amenazada, usted hable, tampoco se quede callado. Usted hable. Busque ayuda. Pero Jesús sabía lo que iba, Jesús sabía la agenda. Tranquilo, Pedro, guarda tu espada. Imagínense eso, que Jesús coge la oreja de este hombre, yo no sé si se cayó al piso, yo no sé cómo, eso tú, o sea, cómo hubiese sido, pero yo me puse a pensar, así, hablando con Miriam anoche, esa oreja, para sacar una oreja no es como que simplemente tirarle un cuchillazo y ya, para sacarla, la oreja. Pedro tuvo que haber sacado con una mano, aguantar la oreja y con la otra ponerle la cuchilla. Esta cuchilla tenía que haber estado amoladita. ¿Me sigue, hermano? Y Jesús, Pedro, no hagas eso. Este es el momento de ellos, ese es su momento de tinieblas, déjalo que se manifiesten. Esta es la copa que el Padre quiere que yo tome. ¿Me sigue, hermano? Amén. No dañes este momento, Pedro, con tu impulsividad. También te pueden llevar preso a ti. Era lo que iba a pasar. Y allá Jesús hace este milagro. Y yo creo que Jesús hace este milagro para mostrarnos el camino. Que Él está ahí para enseñar a los Pedros y sanar a los Marcos. aleluya. Está para enseñar a Pedro a confiar en el propósito de Dios, aún en medio de las circunstancias. Está para enseñar a Pedro que su carácter debe ser un carácter formado por Dios. Está para enseñar a Pedro que Jesús no necesita ayuda. Y a sus discípulos y a nosotros. Y está para sanar a Marco, a pesar de que Marco no sabemos si creyó o no creyó. Está para mostrarnos el camino de la paciencia. Gloria a Dios por el camino de la paciencia. Y el poder de Dios. En el momento más oscuro de la vida, Jesús seguía haciendo la voluntad del Padre, que seamos así. A mí me asombra lo tranquilo que estaba Jesús. Por eso tuve un tiempo de oración. Tuve la noche orando. Ay, Señor, dame paciencia, pero no quieres pasar tiempo en oración. Señor, dame la templanza para enfrentar al enemigo, porque era la misma gente dirigida por Satanás. Jesús mismo lo dijo, el poder de tinieblas está con ellos. ¿Cómo Jesús los enfrentó? ¿Cómo Jesús pudo saber que tenía su victoria? Tratar a la gente que le está haciendo daño con amor y no perder el control de sí mismo.
Estaba lleno de la presencia de Dios. Así que cuando alguien se queda tranquilo, no necesariamente es por casualidad. Es porque está confiando en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Está confiando en el Señor, está poniendo su fe en el Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Jesús mismo le dijo, levántense y oren para que no entren en tentación. Jesús mismo enseña en Lucas 21, versículo 19, con paciencia ganaréis vuestras almas. No es con falta de control. Si usted quiere tener dominio de su alma, quiere tener dominio de su mente, tiene que ejercitarse en la paciencia. Y dice la palabra que no nos gusta mucho este verso, yo lo sé, pero el que pide paciencia, pide prueba. Ahora no venga a decirse, no quiero orar por paciencia. Ahora cuando diga, Señor, dame paz. Pídala, dame paciencia, Señor. Pero pídalo sabiendo que tarde o temprano va a venir un momento donde va a tener que ejercitar la paciencia y crecer en ella en el nombre de Jesús. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces esa es la pregunta que se queda sin contestar en el relato. Sabemos cómo Pedro terminó. Pedro rectificó. Hasta el punto que cuando la iglesia se fundó, la tradición dice, la Biblia no dice, pero la tradición dice que lo fueron a crucificar. Lo fueron a crucificar igual que a Jesús. Y él dijo, por favor, no me crucifiquen igual que él, crucifíquenme boca abajo, porque yo no soy digno de morir como él murió. Mira qué autocontrol tenía ya. Mira cómo creció en la fe. Mira cómo pudo someterse a ese momento difícil por obediencia a la agenda divina. Confiando que su vida estaba en las manos de Dios. Sabemos de muchos de los discípulos que estaban ahí también cómo terminaron. En esta ocasión se fueron huyendo, pero luego se convirtieron en creyentes, en pastores, en apóstoles, en ministros sometidos a la voluntad del Señor que diseminaron el Evangelio. Sabemos de los sacerdotes y levitas que muchos de ellos terminaron crucificando a Jesús. No todo el que estaba ahí, que presenció el milagro, cambió. Algunos ven el poder de Dios y no cambian. Algunos Dios ha sido bueno con ellos toda su vida y eso no es suficiente para venir a los pies del Señor. Pero sabemos de algunos levitas y otras personas que creyeron. Por ejemplo, Bernabé era un levita y creyó. O sea, no todo el que era religioso terminó odiando a Jesús. Nicodemo aparece que se acercó al Señor y era un maestro de la ley. Sabemos cómo Jesús terminó. Terminó en la cruz, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Nos prueba que si cumplimos la agenda de Dios, vamos a terminar en la presencia de Dios tarde o temprano. Aleluya. Pero ¿cómo habrá terminado Marco? No sabemos, ¿verdad? Se habrá convertido después que Jesús le restauró la oreja. Se habrá convencido de que Jesús era el Mesías. No sabemos. ¿Qué decisión habrá tomado? ¿Qué decisión vas a tomar tú en esta mañana? ¿Qué decisión va a ser la que hay en tu corazón? Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando no simplemente las orejas, sino sanando el carácter. Esta sí nos ponemos de pie. Gloria a tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres fiel. Oh Dios mío, te necesitamos, Señor. Y si hay alguien aquí que necesita la oración, yo creo, Señor, que tú estás aquí y que estás trayendo un nuevo tiempo sobre sus vidas. Te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques en ellos y que tú les des la determinación de servirte, que tú des la determinación de amar, que le des la determinación de seguir adelante, de servirte por encima de las circunstancias, no dependiendo del cónyuge, no dependiendo de los hijos, no dependiendo de nadie,
sino solamente determinados a hacer tu voluntad por convicción personal. Cuida aquel que lucha con la ira, con el enojo, con el impulso, con no saber expresar lo que siente, sus emociones, quizás porque se queda callado o porque vive a la merced de los abruptos de su carácter. En el nombre de Jesús creemos que tú sanas, que tú restauras, que tú das nuevas oportunidades. Guardaremos la cuchilla de la lengua. Guardaremos, Señor, no es necesaria. Abandonaremos esas armas terrenales. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos tu presencia en este lugar. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Pero sabemos que en un momento difícil, en un momento inesperado, donde menos las condiciones están prestas para un milagro, si tú estás presente, Jesús, tú puedes restaurar la oreja, tú puedes restaurar la salud, tú puedes restaurar la herida, tú puedes restaurar el dolor. Si tú estás presente, hay cambios. Si tú estás presente, hay milagros. Si tú estás presente, hay propósito. Así que salimos de aquí, Señor, creyendo que tú estás obrando. Con la convicción, hoy tú pusiste convicción de que tú estás obrando en los corazones en el nombre de Jesús. Y que esta palabra siga calando, siga creciendo, siga germinando en estos días, que no deje tranquilo hasta que podamos restaurar la ofensa cometida, que podamos restituir, que podamos perdonar, que podamos levantarnos con gozo y con alegría, porque esa es la vida que nos has dado. Nuestro gozo que sea hacer tu voluntad, cueste lo que cueste, vivir para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que dígale al Pedro que está al lado tuyo, en el nombre de Jesús va a ser transformado. O si tienes un Marco al lado tuyo, dile: Dios te sana. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén.